Padre amado, te alabamos, te damos toda la gloria y el honor que tú mereces. Te damos muchísimas gracias que nos regalas todas tus bendiciones cada día, el poder levantarnos, el poder ver toda tu creación, disfrutar cada día de todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Padre, porque hemos pasado de la esclavitud en la que vivíamos, siguiendo las cosas de este mundo, a ser tus hijos, a ser adoptados hijos tuyos, con todas esas bendiciones. Gracias que nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos por el estudio que veremos el día de hoy, que lo pueda compartir correctamente, que quede esa enseñanza en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y esta mañana, Señor, en especial te pido por los problemas de salud que hay en algunas personas. Especialmente te pido por Rodolfo, para que pues tú permitas que la reacción que tiene a su tratamiento pues no tenga tanto efecto negativo en su cuerpo y que pronto él se pueda sentir mejor, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces retomo un poquito del último estudio que vimos de Gálatas. Recordemos que estamos en el libro de Gálatas y habíamos empezado el capítulo 4 hace 15 días. Lo vimos el 13 de octubre. En Gálatas empezamos con los versículos 1 al 3 de Gálatas 4, en donde habla de que somos hijos de Dios. Y vimos cómo la ley pues nos prepara para ser adoptados hijos suyos. Porque por la ley es que nos damos cuenta que no la cumplimos, que no podemos cumplirla en totalidad, ¿sí? Y que estábamos en esclavitud bajo la influencia de este mundo, bajo estos sistemas del mundo que promueven el tratar de estar bien con Dios por medio de esfuerzos humanos, cuando sabemos que pues no es así, es por gracia, ¿no? Cristo vino y cumplió la ley y pagó el precio de nuestra libertad. Entonces ahora somos libres en Cristo, ¿sí? Y recibimos esa adopción, pasamos a formar parte de su familia y tenemos ahora sí esa libertad. Ya no somos esclavos del mundo. Ahora hemos sido adoptados, hijos de Dios, y eso nos lo confirma por medio de su Espíritu que tenemos en nosotros, que entra y habita con nosotros desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pues continuando con Gálatas 4, hoy veremos el estudio que se llama Hasta que Cristo sea formado. Y estaremos en los versículos de Gálatas 4, del 12 al 20. Perdón, el anterior estudio lo vimos Gálatas 4 del 1 al 11. Yo les dije que del 1 al 3, pero eso fue lo que vimos del 1 al 11. Y ahora continuamos con Gálatas 4 del 12 al 20. Entonces, el estudio de hoy se llama Hasta que Cristo sea formado. Sí, no, pero en Gálatas. Gálatas. Entonces, voy a leer Gálatas 4 del 12 al 20. Del 12 al 20 dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis
celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estos son los versículos que estudiaremos el día de hoy. Y como hemos visto hasta ahora, Pablo en su carta se lo había tratado con unos sólidos argumentos, ¿no?, del Antiguo Testamento, siempre basándose en él. Y su experiencia y la de los Gálatas, y lo había escrito de una manera formal e impersonal. Pero aquí, a partir de estos versículos, hay un cambio en la carta de Pablo, de aquí en adelante. Y Pablo se vuelve así como más personal, como más sensible al hablarles. Y este pasaje puede ser el más afectuoso de todos los que Pablo escribió. Aquí vemos su amor y su entrega a ese grupo de Gálatas tan fuerte, ¿no? Ya no argumenta, sino que ahora les suplica, les ruega, como vamos a ver. Entonces vámonos al primer punto que dice su ruego, que lo vemos en el versículo 12. Carmelita, si lo vuelves a leer, por favor. Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo quiere que reconozcan y vivan su estado de libertad, donde están ahora, y que se estaba tambaleando por esas falsas enseñanzas de algunos judaizantes. Y Pablo les pide que sean como él, no viviendo para la ley. En Gálatas 2, 19 y 20. Gálatas 2, 19 y 20. Sí, nos vamos a esperar tantito tiempo. Tantito. Porque yo por la ley soy muerto para la ley y al fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así mismo por mí. Entonces dice, como en un principio dice, pues yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, dado que nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos condenados. Nuestra vida cristiana comenzó cuando nos unimos a Cristo y morimos a esa vida antigua que teníamos, ¿sí? Y en nuestra vida diaria, así tenemos que estar, ahora sí que crucificando todos esos deseos pecaminosos que tenemos, esa tendencia a pecar que constantemente lo tenemos, a nuestros deseos egoístas que muchas veces nos impiden seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, el estar muriendo a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece que es lo mejor, sin tomar en cuenta lo que dice Dios, pues es una forma de morir a ti mismo, ¿no? Puesto que hemos sido crucificados con Cristo, también hemos sido resucitados con Él, ¿sí? Tenemos el poder de su resurrección en nuestra batalla diaria que tenemos contra el pecado. Ya hemos sido reconciliados con Dios y quiere que lleguemos a ser como Cristo. Y esto lo dice en Romanos 8:29.
Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, perdón, la vida. Romanos después de los evangelios. Hechos, Romanos. A ver, aquí lo tengo. Aquí. ¿Ya? Romanos 8:29. Ajá. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La meta de nosotros como creyentes es hacernos semejantes a Cristo. Y a medida que llegamos a ser más como Él, pues descubrimos ese propósito para el que fuimos creados. ¿Sí? Y tú dirás, ay, pero ¿cómo puedo ser más como Cristo? Pues conociéndolo a través de su palabra, ¿no? Estudiando la palabra, leyendo, meditándola y poniendo en práctica sus enseñanzas. Eso, que es lo que más trabajo nos cuesta, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y teniendo comunión con Él por medio de la oración. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, debemos estar llenos de ese Espíritu Santo. Y no estamos solos. Cristo vive en nosotros y Él es nuestra fuerza para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Entonces sí podemos, no en tus propias fuerzas, porque en tus propias fuerzas vuelves a fracasar y vuelves a caer. Pero cuando le pides a Dios que te dé victoria sobre todas esas tentaciones que se te presentan y querer vivir para Él, sí lo podemos hacer. Y acuérdate, ¿no? A lo mejor un día alguien te llega a agredir o a decir algo y tú ponte a pensar, a ver, ¿qué haría Jesús? ¿Le daría un cachetadón? ¿Le diría una grosería? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría Jesús? Siempre que tengamos eso, a ver. Ponerla otra vez y ya. Ajá. Qué difícil, ¿verdad? Desde ese momento en el que estamos viendo la carta de los Gálatas, ya no les da más argumentos, sino una calurosa exhortación. Se los dice con mucho amor. Y Pablo también había pasado por lo mismo que ellos, que estaban confiando más en la carne. Entonces, pues los comprendía perfectamente. En Filipenses 3, del 4 al 6. ¿Filipenses qué? 3, 4, 6. Porque sí se acuerdan qué pasaba, ¿no? Pablo les había compartido el Evangelio, ellos habían tenido ese gozo y después por la influencia de estos judaizantes estaban sintiendo que tenían que cumplir con ciertas cosas exteriores. Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo, Efesios 3. 4 al 6. ¿es Efesios o Filipenses? Ay, perdón, Filipenses 3, Filipenses. 4, 6. Sí. Ok. Del 4 al 6. ¿Lo leo? Filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y aquí está diciendo Pablo, ¿no? Porque si yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, y está dando todas, ¿no? Yo circuncidado y hebreo de hebreos, ¿sí? Y a primera vista, pues nos pudiera parecer que Pablo se está así como jactando de todos sus logros, pero no, es todo lo contrario. Está mostrando que todos sus logros humanos, así como los tuyos, por muy impresionantes que sean, no pueden ganar la salvación ni la vida eterna con Dios. ¿Sí?
como vimos aquí, pues Pablo tenía unas credenciales impresionantes, ¿sí? Su formación, su nacionalidad, su trasfondo familiar, su herencia, lo ortodoxo que era, su actividad, ¿sí? Sin embargo, con Pablo vemos que su conversión a la fe en Cristo no se basó en lo que él había hecho, en las credenciales tan importantes que tenía para el judaísmo, sino en la gracia de Dios. Pablo no dependía de sus acciones para agradar a Dios. Y puede pasarnos que tú sientas que tú estás muy bien con Dios porque perteneces a lo mejor a alguna iglesia, a algún grupo de Biblia, o vienes de una familia muy cristiana, muy religiosa, y puedas creer que estás muy bien con Dios. Pero no es así. Acuérdate que la salvación viene solo por medio de Cristo. Y es una decisión personal que cada quien tiene que tomar. Yo que más quisiera, ¿verdad?, que decir, ay, pues sí, mis hijos, yo soy cristiana y mis hijos... No, cada quien tiene que tomarla, ¿sí? Y ya bueno, vemos que los Gálatas estaban dejando esa libertad que habían adquirido al recibir a Cristo en sus vidas y estaban regresando a la esclavitud, queriendo cumplir con más cosas, como si lo que hizo ya Cristo por nosotros no fuera suficiente, entonces yo tengo que completarlo. Gálatas 5:1, fíjate lo que les está diciendo Pablo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oye, Cristo murió para librarnos del pecado y de una interminable lista de leyes y regulaciones, ¿sí? Ahora con Cristo somos capaces de hacer lo que antes no podíamos hacer. Lo que antes era imposible. A lo mejor antes decían, no lo puedo perdonar. No, qué barbaridad, con lo que me hizo, nunca lo voy a perdonar. ¿Sí? Con Cristo ya lo puedes hacer. Y podemos vivir libremente, pero no para hacer nuestra voluntad. Porque si eso fuera, pues volveríamos a ser esclavos de nuestros deseos egoístas, ¿no? De lo que yo quiero. Porque aquellos que pretenden usar la libertad para hacer lo que quieren, pues vuelven a vivir en pecado y vuelven a ser esclavos de su propio pecado, ¿no? Entonces vamos al siguiente punto, su recuerdo de ellos, o sea, el recuerdo que tenía Pablo de ellos. En los siguientes versículos de Gálatas 4, 13 al 16. Dejen la marquita en Gálatas. Gálatas 4, 13 al 16. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Está ya. Ah, sí, perdón, me distraje. Pues aquí Pablo está pues, elogiando a los Gálatas porque no lo habían despreciado a pesar de la enfermedad que tenía, que pues, pudo haber dificultado que lo aceptaran completamente, ¿sí? Pablo no explica exactamente cuál era su situación, pero algo padecía que pudo haber hecho que los Gálatas pusieran así como cierta resistencia, pero no había sido así, al contrario,
lo habían aceptado súper bien. Y también nosotros, ¿cómo aceptamos a las personas que puedan tener alguna cosa que no nos agrade? ¿No? O sea, ¿estás tú rechazándola o lo estás ignorando a los que están sufriendo o padeciendo alguna dificultad? ¿O estás dispuesto, como en este caso los Gálatas, a cuidar de ellos, como dicen, ¿no? Porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Sí, ese cariño que le tenían. Su relación con los Gálatas había sido bien estrecha y muy personal. No solo no le habían rechazado ni haber hecho nada malo, sino que también le habían amado. ¿Sí? Lo habían amado y lo habían querido en circunstancias muy difíciles y habían aceptado su mensaje aún en medio de mucha oposición, como vemos en Hechos 13, 44 y 45. Dice, y el sábado siguiente reunirse casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Hasta ahí o no? Sí, síguele. 45. Hasta el 45. Es que ella tiene otra versión, pero es lo mismo. Ok. Ajá. Mas viendo los judíos, las multitudes se llamaron de celos y contradecían las cosas dichas por Pablo y blasfemaban. Sí, ¿verdad? Blasfemaban. Entonces, ¿hasta ahí? Hasta ahí, gracias. Sí. Blasfemaban. Es otra versión, pero dice lo mismo, como se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces vemos que los líderes judíos contradecían lo que decía Pablo con sus argumentos. ¿Sí? Pero Lucas en el libro de Hechos nos dice que la verdadera razón de esa hostilidad que tenían con Pablo era porque le tenían envidia de que lo escuchaban, de que le estaban poniendo atención, ¿sí? Y la envidia, eso es una reacción muy natural, que nosotros podemos tener también al ver que alguien está logrando algo que tú no pudiste lograr, ¿no? Y es muy triste cuando vemos que hay incluso esa envidia entre los mismos cristianos, ¿no? Entonces es algo que debemos pedirle a Dios que lo erradique de nuestra vida. Y bueno, los Gálatas habían aceptado a Pablo, como vimos, a pesar de su apariencia. El versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Sí? Parece que, no nos dice exactamente, pero parece que Pablo sufría de una enfermedad en los ojos, que era pues no muy agradable. Imagínate que estás viendo a alguien con los ojos así medio raros, pues no debió haber sido muy, muy bonito. Y los Gálatas ignoraron eso. Y como dice el versículo, y me recibieron como a un ángel, que lo dice en el versículo 14, Pati, de Gálatas 4, 14. ¿Cómo es el versículo? Gálatas 4, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿no? Gálatas 4, 14, acá, aquí, mire. Aquí. Es que estaban en otros números, sí. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sí, pues el mensaje de Pablo que les estaba dando pues era muy superior a lo que pudiera tener en su presencia corporal, ¿no? Y lo tenían, como vemos, como un mensajero de Dios y regocijándose por tenerlo con ellos. Hechos 13, 48 y 49.
Hechos 13, en el mismo que estábamos anterior, nada más unos versiculitos después, 48 y 49. No. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Entonces habían tenido mucho gozo y Pablo no podía creer por qué los Gálatas estaban perdiendo ese gozo que habían tenido al principio de su conversión. Y ¿Qué 49 les pasó? también. Así como que, ahora Ajá, Gálatas, 49 ¿qué dice. pasa? Sí, lo leo, 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces ahí lo vemos en el versículo 15 de Gálatas, que dice, se los leo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿sí? ¿Qué les pasa, Gálatas? ¿Por qué están perdiendo ese gozo que tenían? Les decía Pablo, ¿sí? Pablo pensaba que estaban perdiendo esa alegría de su salvación a causa del legalismo. Y esto, fíjate que nos puede suceder también a nosotros, ¿sí? Que mucha gente, en vez de sentirse amada y ya perdonada por Dios, sienten que no se lo merecen, que tienen que estar haciendo cosas, ¿sí? Porque ese legalismo, lo que pasa es que nos señala en lo que estamos fallando, en vez de señalarnos lo mucho que hemos logrado a causa de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Que es una gran diferencia, ¿sí? Entonces, si nos sentimos así como con medios culpas y que somos incompetentes, pregúntate si realmente estás viviendo por fe en Cristo o si estás tratando de cumplir las exigencias o las expectativas que otras personas tienen de ti. ¿Sí? Lo importante aquí tenemos que agradar es a Dios, no a la gente. ¿Sí? Y los Gálatas, como vimos, que les dice, habían ofrecido a darle sus propios ojos, si fuera posible. ¿Sí? Y estos pasajes que vemos y otros que aparecen al final de la carta, pues nos hace pensar que la enfermedad era un problema con la vista. Quizá lo tuvo a partir de su conversión, de ese camino a Damasco. ¿Se acuerdan que él ve esa luz que lo hace que caiga? Entonces vemos como en Gálatas 6:11, mira lo que les dice. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Sí, les está escribiendo con letras grandes porque no veía bien, ¿verdad? Hasta ese momento Pablo probablemente le había dictado una carta pues a alguna persona, un asistente que le ayudara, pero ahora él mismo toma su pluma y comienza a escribir el final de la carta, con ese amor que les tenía. Y por esa preocupación que tiene de verlos que estén regresando a la esclavitud de querer cumplir cosas. Porque la actitud de los Gálatas había cambiado radicalmente con Pablo. En el versículo 16 lo vemos. ¿De Gálatas qué? Gálatas 4:16. Sí. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Sí, o sea, de veras me he hecho su enemigo porque les estoy hablando con la verdad. ¿Sí? Porque pues no se ganaba el cariño de los Gálatas cuando les hacía ver que se estaban apartando de esa fe en Cristo que Él le había enseñado. Y así nos pasa también a nosotros, que a la hora que alguien te hace ver
tus fallas, no te gusta y te enojas y te da coraje. Yo les he compartido muchas veces que yo tengo una amiguita que me hacía ver mis fallas, ¿no? Entonces, en una reunión en donde estuviéramos, pues cometía yo más de una cosa que no debía de hacer. Y luego en la tarde ella era muy prudente, es muy prudente, y me hablaba en la tarde por teléfono y me decía, oye, yo creo que lo que dijiste no estuvo bien. ¿Y sabes qué me pasaba? Me daba coraje. Me daba coraje contra ella, pero ya después decía, no, pues tiene razón, ¿no? Me hacía reflexionar y sí, a lo mejor ofrecer una disculpa y darme cuenta, pero es la actitud que debemos de tener, así como los Gálatas, que a la hora que te hagan ver tus fallas, pues las aceptes, ¿no? Y en un momento dado hasta le agradeces a esa persona porque lo hace por amor, no lo está haciendo por fastidiarte, por molestarte, por hacerte sentir mal, te lo está diciendo para que tú te des cuenta de dónde estás fallando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que necesitamos cambiar una actitud o dejar de hacer algo, pues demos los pasos necesarios para hacerlo. Porque sí, como dice aquí el versículo que dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, porque en la vida muchas veces al hablar la verdad con frecuencia hace enemigos a los que aparentemente son amigos. ¿Sí? Y lo has visto, yo lo he visto hasta en relaciones con familiares, que porque le dijiste la verdad ya se enojó. Lo que veníamos platicando, Pati, en la mañana en el auto precisamente, ¿no? que sí es cierto, pero no te gusta que te lo digan. Entonces, estos Gálatas habían desertado de la fe después de haber tenido tanto testimonio. Habían empezado con tanto gozo, con alegría, y estaban desertando de esto. Y Pablo les dice en Gálatas 3:5. Ahorita te toca. Perdón, pon atención acá. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, les está diciendo, a ver, ¿es por lo que ustedes han hecho o por el oír con fe? Los Gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo porque creyeron en Cristo, no porque habían obedecido la ley. Y que la fe es lo único que se requiere para la salvación. ¿Sí? Entonces, esto mucha gente siente como que no, como que tiene que seguir cumpliendo con ciertos ritos o ciertos reglamentos para acercarse a Dios, cuando sabemos que no es por obras, es por fe. Y sí podemos decir, bueno, pero si yo voy a mi estudio bíblico y yo oro y yo pues trato de servir a otros, y sí te ayuda a crecer espiritualmente, pero no debes pensar que por eso puedes suplantar esa obra que el Espíritu Santo ya hace en nosotros, ¿sí? Y no vas a suplir lo que Cristo ya hizo al pagar en la cruz. Ni tampoco te vas a ganar el favor de Dios, ¿sí? Entonces, al plantear estas preguntas que les hace Pablo a los Gálatas de que, a ver, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Al preguntarle estas cosas Pablo a los Gálatas, pues esperaba que ellos lograran nuevamente ver a Cristo como el fundamento de su fe. Que sintieran que no tenían que estar añadiendo cosas. Y se ponía Pablo, pues sí, muy asombrado de que ellos estuvieran perdiendo esto. Y bueno, en algunos pasajes vemos que Jesús había llorado también por lo mismo, por ver ese rechazo en la ciudad de Jerusalén. Y vamos a verlo en Lucas 19, 41 y 42. Lucas 19, 41 y 42. No dice Lucas, ¿qué?
Lucas 19, Lucas 19, 41, versículo 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La gente había rechazado a Jesús y ahora sí que se habían pasado. Dios mismo los había visitado en persona, en la persona de Jesucristo, y habían rechazado esa oferta de salvación. ¿Sí? Y bueno, sabemos que la nación sufriría las consecuencias, ¿sí? Las palabras de Jesús 40 años después, pues se hicieron realidad. Y vamos a ver qué nos dice en Oseas 6:6. Oseas está en el Antiguo Testamento, es un libro pequeñito. Que siempre se nos pierde, Oseas 6:6. Después de Jeremías, Daniel. Ajá. Ezequiel, Daniel, Oseas. Esa es la cancioncita. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Después de Salmos. Daniel, Jeremías. Oseas. Ajá, más. Isaías, Jeremías, pasas, Ezequiel. Gracias. Es trampa la Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? Misericordia quiero y no sacrificios, ¿sí? Dios no quería que nada más estuvieran haciendo los israelitas sus rituales. Él deseaba su corazón. Porque si una persona tiene su corazón lejos de Dios, pues los rituales son una falsedad, sin sentido. O sea, no está cumpliendo exteriormente cosas. Vámonos a ver el otro punto. Su aviso, el aviso que Pablo les está haciendo a los Gálatas. Su aviso. En Gálatas 4, 17 y 18. Nos está avisando. Gálatas 4, 17 y 18. Como diciendo, pónganse abusados, fíjense lo que les puedo decir. Me vale. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Sí, como que les está diciendo, pónganse listos, ¿qué pasa? Tienen celo de vosotros, pero no para bien. Los verdaderos enemigos de los Gálatas en ese momento eran los judaizantes, que los querían volver a la esclavitud de las otras. En el 17 lo vimos, tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y estos falsos maestros afirmaban pues ser autoridades religiosas y expertos en el judaísmo y en el cristianismo, y atrajeron así a muchos seguidores que se aprovechaban de que los creyentes querían hacer lo correcto. Sin embargo, Pablo aquí les dice que sus enseñanzas estaban equivocadas y que sus intenciones no eran buenas. Y fíjate que a ti te puede alguien hablar muy bien y puedes confundirte con falsas enseñanzas que te puedan
estar dando, ¿no? Por eso, y pueden ser en un momento dado hasta muy persuasivas y aparentar ser muy, muy buenas. Por esa razón, cualquier enseñanza debe ser analizada a la luz de la Biblia. A ver, en la Biblia, ¿dónde dice? La gente dice muchas cosas, de que, es que Dios dice, y dicen cada barbaridad que dices, ¿y dónde está en la Biblia eso? Entonces, a ver, que te lo avale la Biblia, ¿sí? Si te fijas en los estudios que nos da Carlos, todo está avalado con la Biblia. Ahora sí que un párrafo y el versículo que comprueba la enseñanza, ¿no? Entonces, como les dice Pablo aquí, estos judaizantes no estaban buscando el bien de ellos, sino los estaban apartando. Eran como los fariseos, ¿se acuerdan? A quienes Jesús les habla duramente y los condena fuerte. Vamos a verlo en Mateo 23:15. 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fíjate qué fuerte les dice, ¿no? Hipócritas. Pues sí, porque a los que seguían estos fariseos les atraía esa religiosidad que tenían y su aparente buena y recta actitud. Y se enfocaban tanto en los detalles de sus reglas y de su disciplina y de sus ordenanzas que perdían de vista a Dios. Debemos asegurarnos de no estar poniendo más atención en esa obediencia exterior sin tomar en cuenta la renovación interior que ha hecho Cristo ya en tu vida. No se trata de que aparente ser buena gente, no, si no te sale realmente de adentro, ¿no? Si no realmente estás convencido. Y ellos, estos judaizantes, querían ser los líderes. Gálatas 6, 12 y 13, ¿lo vemos? Gálatas 6, versículo 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circundéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circundéis para gloriarse vuestra carne. Acuérdense que ya lo hemos visto en los anteriores estudios, ¿sí? Como estos judaizantes enfatizaban que la importancia de que se circuncidaran como prueba de su santidad, ¿sí? Pero ellos mismos hacían caso omiso de otras leyes, ¿sí? Y a menudo la gente escoge como que, sí, en esto sí obedezco a Dios, no, pero en esto, pues así como que aquí no es de que en unas cosas lo que te guste tengas palomita y lo demás lo deseches, ¿no? La palabra de Dios es bien clara cuando nos habla. No podemos escoger en qué cosas vamos a obedecer a Dios y en qué otras no. Y así hacemos, porque, ay no, esto sí. Aquí yo creo que como que Dios se pasó. No, esto no lo obedezco. No es así. Engañarnos, ¿no? Sí, nos engañamos, ¿sí? Y aquí vemos cómo Pablo también había tenido mucho interés por ellos, pero el interés que tenía Pablo por ellos era genuino en el amor a Cristo. El versículo 18 nos lo dice. Gálatas 4:18, Carlitos, por favor. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo no era que les tuviera envidia a los judaizantes, ni quería contender con ellos para su propia gloria,
sino para defender la gloria de Dios. Y les mostraría a los Gálatas su amor genuino, realmente estaba preocupado por ellos y que presente o ausente quería que supieran la verdad, como vamos a ver en el siguiente punto, ¿no? Es su deseo. ¿Cuál es el deseo de Pablo para con los Gálatas? Que lo vemos en los siguientes versículos de Gálatas 4, 19 y 20. Gálatas 4, 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Fíjate con qué cariño les está hablando. Sí, hijitos míos, son sus hijos espirituales. Y como les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Les habla, les está expresando ese profundo amor hacia ellos como si fueran sus bebés espirituales. Me encanta como esa manera de expresar hijitos míos, ¿no? Y Pablo, pues sí llevó a muchas personas a Cristo, pero siempre les ayudó a madurar espiritualmente. Y una razón de su éxito como padre espiritual, pues probablemente fue su gran preocupación por sus hijos espirituales. Y lo vemos en todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias. Y no era de que vinieran a Cristo y ahí los dejara. No, él estaba siempre al pendiente y a veces los exhortaba y a veces los amonestaba. Y como aquí en este versículo comparó aquí los dolores de parto con el dolor que él estaba sintiendo a causa de esa infidelidad de estos nuevos creyentes, cómo estaban volviendo a otras cosas. Y de manera similar nosotros cuando le hablamos a alguien de Cristo y, bueno, pues sí, hizo la oración conmigo. Y ya nos olvidamos de la persona, ya no la sigues, ya no, es como si tienes un hijo y ahí lo dejas, ¿no? Estás tú al pendiente y cuando llevas a una persona a Cristo lo ayudas a crecer en su fe, o no lo dejas ahí. Y Pablo siempre estuvo al pendiente, así amaba Pablo a todos sus convertidos. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver qué les dice a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Adelantito. Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Tesalonicenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. 2, ¿qué? 7 y 8. 2, 7 y 8, sí. 7, 9, sí. ¿Ya, Angélica? Vamos a esperarla. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien... ¿Sí, no? No. Es primera, yo estoy en Sí, segunda. Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Sí, pero es que están pegadas las... Esta Biblia está nueva. Ahí está. 2, 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Con qué ternura, ¿verdad? Pablo señalaba que habían sido tiernos, sinceros, transparentes y sin engaño en esa presentación del Evangelio y en su manera de vivir, ¿sí? Que lo habían hecho porque les eran muy queridos, le tenían gran afecto, porque los amaba. ¿Sí? Y ahora, pues, no era natural que los Gálatas, habiendo nacido de nuevo espiritualmente, actuaran, como les dice, como si no hubieran nacido, ¿sí? Como estaban antes.
Colosenses. Colosenses 2:8. No, perdón, 2:6. 2:6. Sí, Colosenses 2:6. Esperando, tantito, Laurita. Ah, ok. Antes de Colosenses 2:6. Nada más el 6. Colosenses 2:6. ¿Ya? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en Él, ¿sí? Porque recibir a Cristo como Señor en tu vida, pues es como el comienzo nada más de esa vida con Cristo. Pero no nos vamos a estancar ahí. Debemos seguir creciendo y siendo pues, edificados y siendo fortalecidos en esa fe. Ujú. Porque Cristo desea guiarnos y ayudarnos en todas las situaciones diarias que se presentan en nuestra vida. Colosenses 2:6, sí. Y podemos nosotros vivir para Cristo haciendo lo siguiente. Realmente dedicar tu vida y someterte a su voluntad, no a la tuya. Luego queremos que la voluntad de Dios sea la nuestra. Que Dios sea, sí, al revés, ¿no? Cuando no es tratar de aprender de Él, de su vida, de sus enseñanzas, reconocer el poder del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos va a hacer que podamos vivir una vida más entregada. Romanos 8:29. Después de Hechos. Que ya lo leímos. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ujú. ¿Cuál es la meta? Pues ser más semejantes a Él, ¿sí? Y bueno, aquí como vemos en el versículo 20 que le dice Pablo que quisiera estar presente en Galacia para tratar con ellos ese asunto, no nada más por la carta, que quiere estar presente. En el versículo 20 se los dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Está asombrado de qué les pasó. Ujú. Ya no sabía qué decir Pablo, estaba así como... que en Gálatas 1:6 se los dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, así que pasó, ¿sí? Y la gente que predicaba ese evangelio diferente no era que fuera otro evangelio, sino que estaban enseñando que los gentiles para ser salvos tenían que seguir las leyes y las costumbres judías, ¿sí? Especialmente, como hemos visto, el rito de la circuncisión. Ujú. Según estas personas, pues tener fe en Cristo pues, no era suficiente, había que hacer más cosas. Y este mensaje pues debilita la verdad de que la salvación es un regalo y no es una recompensa porque tú hayas cumplido con ciertos requisitos. Ujú. Y Jesucristo ofrece ese regalo a todo mundo, no solamente a los judíos. Entonces el pensar que tienes que añadir cosas, pues es como si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente. Estás negando de alguna manera el poder de su muerte en la cruz, ¿sí? Y Pablo, pues no descansaría, como dice el estudio, el nombre, hasta que Cristo fuera formado, para que Cristo fuera el firme fundamento de ellos
y en un momento pensó que ya lo era, pero ahora, como dice, pues está maravillado, está perplejo, se da cuenta de que no es así. Uh-huh. Y pues si nos ponemos a pensar ¿qué tanto Pablo estaría en esta época asombrado, perplejo, mortificado? ¿Se volvería a morir? De ver hoy la realidad de un mundo rechazante a Jesús, ¿no? Imagínate lo que sentiría. Si con los Gálatas estaba así, sacado de onda, digamos, ¿cómo estaría ahorita en este mundo, ¿no? Con ese rechazo que mucha gente, también lo que veníamos comentando, Pati, ¿cómo es posible que la gente escucha, la gente ve tantas cosas y no quiera creer? Porque es cosa de tu corazón, de que no quiere. Ajá. Entonces sí, es muy fuerte. Entonces, pues este es el estudio, chicas, que nos toca hoy, en donde vimos que eso fue precisamente, ¿no? Hasta que Cristo se ha formado. Pablo quería que que maduraran en su fe. Uh-huh. Vimos que es un pasaje donde les muestra todo ese amor y esa entrega que les tiene, cómo les ruega, ¿sí? Que vivan en su libertad en Cristo, que no vivan para la ley, y cómo los exhorta, pero de una manera muy, muy tierna, muy, muy calurosa, ¿no? De que no volvieran a la esclavitud. Entonces, como vemos en el otro punto, ¿no? Era el recuerdo de ellos, pues sí, porque habían tenido una relación muy estrecha y muy personal en ese amor con Pablo, en medio de que había bastante oposición, ellos lo habían querido, ¿sí? Y cómo lo habían recibido como un mensaje de Dios, y cómo había cambiado la actitud que tenían, y cómo habían perdido hasta su gozo por haber estado desertando de la fe nada más, queriendo añadir cosas. Y el aviso que les hace Pablo, así como diciendo, abusados, y esos judaizantes los están apartando de lo que es, ¿sí? Cuando Pablo tenía de veras un genuino interés por ellos y por defender la gloria de Dios. Y el deseo de Pablo, que es el último punto que vimos. Pablo los amaba y quería ver que los Gálatas llegaran a un crecimiento profundo. Quería estar con ellos para tratar este asunto, como diciendo, no, tienen que crecer en la fe. Uh-huh. Bueno, pues ese es el estudio. Voy a dar gracias, y amado Padre, pues muchas gracias porque te tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias porque ya no somos esclavos de las cosas del mundo y ahora deseamos seguirte e ir aprendiendo cada día más de ti, leyendo y estudiando y meditando tu palabra y sobre todo, Señor, aplicando tus enseñanzas a nuestra vida y compartiendo de ti a quienes no te conocen y a quienes están lejos de ti, Señor. Queremos no quedarnos bebés espirituales, sino crecer espiritualmente y madurar, aumentar continuamente nuestra fe en ti y permitir que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en nuestro cotidiano andar. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.